Hace apenas algunos años, Brasil era considerado como la gran punta de lanza del continente latinoamericano. Se le presentaba como el país con mejores perspectivas. Publicaciones internacionales como la revista británica The Economist tenían artículos de portada que mostraban que Brasil se iba a despegar del resto de América Latina. Algo sucedió que esto no ocurrió. Brasil está enfrentando en estos momentos una situación de baja tasa de crecimiento económico. Es importante saber qué se hizo bien y en qué momento y qué se hizo mal en este gran país de América Latina, el mayor en tamaño y en población. Voy a hablar de este tema con Ricardo Zonderman. Él es presidente del Instituto Liberdade de Rio Grande do Sul en Brasil. Y este Instituto Liberdade, Instituto Libertad, una de las instituciones liberales más importantes de Brasil. Ricardo Zonderman, gracias por aceptarme esta entrevista. Cuéntanos, ¿qué pasó? Hubo un momento en que realmente Brasil parecía haber hecho una serie de reformas. El presidente Fernando Henrique Cardoso hizo reformas importantes, se enfrentó a esta hiperinflación que se había sufrido en Brasil durante tanto tiempo y parecía que Brasil había dejado mucha de su vieja tradición política y económica detrás, pero algo ocurrió que parece que estamos regresando al punto de inicio. Cuéntanos, ¿qué pasó, Ricardo? Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad, lo que tenemos, empezando por la respuesta, Sí. Tenemos hoy un exceso de política y falta de libertades económicas. ¿Qué pasó? Con Fernando Henrique, cuando él todavía era ministro del presidente Itamar, se empezó el plan real para interrumpir el proceso de inflación. La inflación nosotros teníamos un promedio del 35% de inflación mensual a su momento. Mensual. Me acuerdo porque yo vivía por allá en esos tiempos en Brasil y la gente recibía su sueldo y se iba a gastarlo o a colocarlo lo más rápido posible. Al supermercado lo más rápido posible. Sí. Esto pasó y después del combate a la inflación, Fernando Henrique a su momento trató de hacer el proceso de privatización. No porque lo creía como ideología, pero porque tenía en su momento que cerrar las cuentas externas y disminuir el gasto de lo que fuera parte del Estado. O sea, el Estado no necesitaba tener industria de acero, explotación de minerios, telefonía, todo eso lo que son negocios que podrían ser tocados por privados fue vendido. Entonces, el gobierno dejó de gastar... Pero también hubo una reforma petrolera muy importante, porque Petrobras era una mala copia de Pemex y se convirtió realmente en una empresa mucho más abierta. Lo que permitió fue la explotación de nuevas reservas. O sea, se abrió para la explotación de nuevas reservas. Todavía el refino y la distribución son de Petrobras. La venta de la gasolina en los puntos de venta es dividido entre varias compañías, pero Petrobras todavía refina y distribuye el petróleo solamente ella. Pero fue el proceso de privatización, el gobierno pasó a gastar menos, estas empresas empezaron a producir más, generar más impuestos, contratar más gentes y agarramos a su momento. Fernando Henrique tuvo que enfrentar 4 crisis cambiarias, ¿no? La crisis de México, la crisis de Tailandia, la crisis de Rusia y del pound, del British pound. De la libra esterlina. De la libra esterlina. Cuando entra Lula, había una incertidumbre muy grande. Los papeles, el dólar se disparó, me acuerdo. Se disparó, los papeles de la deuda y los papeles de las empresas cayeron. Pero él, cuando asumió, trató de poner en el Banco Central a Fernando Meirelles, que era el presidente mundial del Bank Boston. Entonces, ese es un mensaje claro. Y durante su primer gobierno, él trató de mantener las políticas económicas de Fernando Henrique. A pesar de que la había criticado cuando era líder de la oposición, ¿no es así? Este es el problema político que estaba hablando. El problema político de Brasil, que se manifiesta en los otros países de América Latina, es que cuando entra un gobierno, actúan como si todo empezara ahí. Lula tenía una frase que decía, nunca antes en la historia del país
No, De acuerdo, la decía constantemente. las Sí. cosas siempre existieron. Entonces, lo que falta en la política es entender que son procesos, que los presidentes que representan los gobiernos no son el Estado. Cuando el gobierno se entiende por ser el Estado, pasa a dominar toda la economía y no dejar que la gente trabaje. En un principio vimos a un Lula que era pues casi una estrella mediática, iba a los foros económicos mundiales en Davos y era recibido con un entusiasmo enorme como un mandatario que sabía entender las realidades del mercado y al mismo tiempo tenía un propósito social. ¿Era cierto esto? A su momento sí, él supo surfear la ola, ¿no? Él agarró 8 años de Fernando Henrique, que peleó mucho con las crisis internacionales, y Lula agarró un tiempo de política hasta el 2008, muy tranquilo. Entonces, él estableció programas sociales de distribución directa de plata, del Bolsa Familia. Él trató de hacer con que Brasil pasara a vender a otros países y depender menos de Europa y de Estados Unidos. Abrió nuevos mercados. Empezó a vender a China y de hecho... En este momento, bueno, suerte es cuando la oportunidad encuentra la competencia. Claro. Entonces, él agarró un momento donde los commodities nunca tuvieron precios tan altos. La soja, que es un producto agrícola que nosotros vendemos mucho, también a precios enormes. China trató en su nueva fase, en su nuevo plano quinquenal, pasó a priorizar el mercado interno, y todo eso encontramos en China un gran mercado. Hoy China bajó su consumo de productos de otra orden y ahí estamos en la crisis. Y lo que falta, y lo que pasó en el segundo gobierno Lula, que él empezó a trabajar políticamente para hacer su sucesora, que es Dilma. Y Dilma trató la economía como un factor político. Entonces, nosotros tenemos una inflación creciente, porque la gente con más plata quiere comprar más. Es lógico. Tenemos barreras alfandegárias para importación horribles. Entonces, barreras arancelarias. Sí. Entonces los precios suben. Y Dilma a su momento bajó los intereses. Entonces, con intereses bajos, inflación alta, y ella trató de bajar impuestos para dos mercados, para la construcción civil y el mercado automóvil, sin hacer inversiones en infraestructura, en educación, en salud. Entonces, ella trató de mantener la política de Lula de alto consumo, ¿no?, para mantener los empleos, porque la gente empleada, en su visión de poder, votará en ella. Claro, pero la experiencia nos dice que cuando se mantiene un auge artificial de una economía, tarde o temprano hay un problema, ¿no? Exactamente. ¿Eso es lo que pasó con Brasil? Eso es lo que pasó con Brasil. Porque ahora Brasil no está creciendo y de hecho me imagino que la economía toma su revancha de Dilma Rousseff, y de lo que se hizo con anterioridad, porque la economía no está creciendo y tampoco Dilma tiene la popularidad que tuvo en el pasado. El número de ayer es el 0.9% de crecimiento para el año de 2014. Eso es muy poco para una economía como Brasil. Tenemos inflación alta, ya tenemos un desempleo que empieza, los empleos pagan muy poco. Las ventas de automóviles, de productos de embalajes, de la producción industrial ya hace 2 años, 3 años está constantemente en queda. O sea, tenemos un horizonte muy complicado. Si usted me pregunta quién ganará la elección, bueno, esa es la pregunta de $1 millón, ¿no? Sí. Pero quién gane, o Dilma o Marina estuvo 20 años en el PT, o sea... Marina Silva, que también se forjó junto a Lula da Silva, igual que Dilma Rousseff. Sí. Y ella fue ministra de Medio Ambiente de Lula y tuvo que salir porque en su momento nada andó, licencias ambientales, nada andó. Ella es, yo que hago en chiste, no es una eco-chiita, pero es una biodesagradable, ¿no? Porque no dejó el país hacer obras de infraestructura y, agravando, nosotros no tenemos un planeamiento estratégico de largo plazo, porque las cosas son hechas para ganar la próxima elección. Entonces, cuando un país, cuando un gobierno se toma el Estado y se quiere mantener en el poder para ganar la próxima elección,
deja de hacer planes a largo plazo, deja de pensar en cómo va a ser la solución del próximo, y estamos en eso. Lo que el mundo ve ahora en Brasil es que, uno, no tenemos planeamiento, no tenemos un control efectivo de inflación, no tenemos noción, el Banco Central brasileño no es independiente, no es un banco, el director no tiene un mandato, está a cargo llamando del presidente. O sea, ¿cómo manejar política monetaria con un presidente con humores? ¿No? Todo eso se está refletiendo. Y además, el crédito que Lula muy bien hizo aparecer en el mercado, que permitió la construcción de viviendas, la compra de bienes materiales en cupos de largo plazo, la gente ya está endeudada, ya compró su casa, ya compró su coche, ya compró su televisión, su heladera. A su momento no tiene más que comprar, ahora tiene un montón de cupos para pagar en el mes. Si agrega uno, tiene que elegir, bueno, ¿cuál no voy a pagar? Sí, los cupos son las cuotas que les llamamos. Las cuotas de pago. Entonces la gente ya no puede más tomar crédito, ya está con su crédito comprometido. Sí. Entonces Brasil tiene que mudar su base industrial, su base de producción de riquezas. Brasil sigue siendo un país muy protegido. Estabas hablando, Ricardo, de estas barreras arancelarias. Son barreras arancelarias muy altas, por ejemplo, en algo tan fundamental como los equipos de cómputo, ¿no es así? Y esto pues impide que se pueda, pues que puedan aprovechar los equipos de cómputo internacionales que se venden a muy buen precio. Sí, y cuando se compra un computador, cuando se compra no se compra porque, yo quiero tener ahí, no, yo voy a producir con eso. Entonces, si los instrumentos de producción son cada vez más caros, todo se torna más caro. Esta protección es a su momento mala para la producción de una nueva economía. Las nuevas economías, las economías modernas, son economías postindustriales, que venden servicios, que yo por su vez, yo soy coordinador de la incubadora de la industria creativa de mi ciudad. ¿Qué estamos haciendo? Queremos crear los nuevos negocios. Los nuevos negocios de la nueva economía generan viejos empleos. Le doy un ejemplo. Alibaba en China. Es un negocio de la nueva economía. Pero emplea miles de personas que hacen los paquetes, hacen la logística, pero para generar esos empleos, para la gente que no tiene tanto preparación, tenés que tener nuevas economías. Brasil no está produciendo, Brasil es muy cerrado en ese sentido. Estamos perdiendo nuestros cerebros, nuestros jóvenes se van, creo que en México la misma cosa. Entonces estamos en un dead end, en una estrada sin salida. Y la opción de Dilma y de Marina no nos promueve un futuro muy interesante, porque Brasil necesita hacer 4 reformas importantes. La reforma tributaria, tenemos 76 tipos distintos de impuestos. Y transferimos casi el 40% de la producción nacional del Producto Interno Bruto a los gobiernos, casi el 40%. Sí, el nivel más alto de América Latina. Sí, si fuera en Suecia, yo pagaría el 60%, pero en Suecia. Porque no recibe unos servicios, el contribuyente no recibe servicios. No recibe los servicios. La reforma de previdencia, que es todo un problema. La seguridad social. De la seguridad social. El 80% de la plata que paga en jubilación son pagas para los empleados públicos, que se aposentan con valores... Sí, es un subsidio a los burócratas. Sí, es un subsidio, reciben a veces 10 veces más que el más alto pensión de un jubilado privado. La reforma política, o sea, la forma de elección, de hacer, listas o de voto distrital, no va a pasar, porque los políticos no quieren moverse. Claro. A ellos les ha ido muy bien con este sistema, aunque no les ha ido tan bien a los brasileños. Se nos ha acabado el tiempo, Ricardo Sondermann, pero yo quiero agradecerte este pequeño vistazo de lo que está aconteciendo en Brasil. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.